¿Qué gente va a ir? Pues bueno, nosotros tenemos un proceso de selección de listas que sigue unos procesos, se hace una propuesta, esa propuesta tiene que ser refrendada por el Consejo Territorial y finalmente es aprobada por la Comisión, por el Consejo de Dirección en Madrid. Por lo tanto, calculamos que hasta avanzado el mes de marzo no vamos a tener oficialmente listas. Yo sí puedo decir una cosa. La gente que va a estar en las listas va a ser los compañeros, las personas que más cercanas están a mí trabajando en mi equipo. La persona que ha sido el responsable de programa va a ocupar un puesto importante en esa lista. La persona que lleva mi campaña electoral, afiliados que llevamos trabajando en el partido desde hace mucho tiempo. Y luego otra serie de ciudadanos que se han ido incorporando al proyecto, unos con una vinculación mayor, otros con una vinculación menor. Es decir, estamos en un proceso de elaboración de todo esto, de hacer propuestas para que sea el Consejo Territorial en Murcia el que definitivamente avale esas propuestas y se lleve a Madrid. Básicamente es eso. Como dice, personas sin grandes perfiles, pero vamos a lo que debe ser el perfil de un político. Ya no vamos a decir de un político a nivel nacional, ni siquiera de un político a nivel regional, vamos a ese político a nivel local. ¿Cuál es la exigencia mínima que debe tener una persona que se acerca a esto para UPyD? Pues una cosa muy sencilla. Yo creo que lo define muy claramente lo que yo ya he dicho varias veces en determinados foros. No el pensar qué puedes obtener de la política, sino qué puedes ofrecer a la política. Yo, desde mi perspectiva, soy una persona que he estado completamente inmersa en movimientos, pero nunca he estado vinculado a ningún partido político, nunca he estado afiliado a ningún partido político, y en un momento determinado sentí la necesidad de participar de un proyecto en el que estaba convencido. A partir de ahí, cualquier persona puede participar en esto, cualquier persona que tenga pues, la necesidad, la ambición de aportar algo a la política. Cualquier ciudadano, no importa que tengas unos estudios o que no tengas unos estudios, que tengas una preparación, que tengas otra preparación, porque todos somos capaces de aportar algo a la política. Lógicamente, cuando hablábamos de todo esto de la elaboración de las primarias y todo eso, Rosa nos decía en Gijón, cuando estuvimos en el Congreso, bueno, es que todos tendremos la coherencia suficiente como para elegir aquellas personas que mejor puedan representar nuestra idea de partido, nuestra propuesta social a la ciudad, a los ciudadanos. Pero mucho cuidado, porque el día que eres elegido ya no representas a tu partido, representas a los ciudadanos que te han elegido y a los que no. Por eso sí hay una responsabilidad en el sentido de decir, hombre, hay que valorar que una persona que se presenta tiene que tener la capacidad, por lo menos, de decir, bueno, aparte de eso, bueno, hay una serie de requisitos que eso ya pone el partido con respecto a tener yo, por ejemplo, pues para ser candidato no puede ser una persona que no tenga una preparación, que no tenga que tenga unos recursos económicos, que haya cotizado la seguridad social, en fin, hay una serie de condicionantes. Yo ya he presentado mi declaración de bienes al partido, que va a ser el que custodia esos datos, luego se harán públicos, es decir, pero básicamente cualquier ciudadano, no hay una exigencia de cualquier tipo. No hay exigencias. Vamos a cuestiones de actualidad. Precisamente esta tarde le hemos hecho esperar. Señor Cabrera, yo con esto además le pido una disculpa, le hemos hecho esperar mucho por cuestiones técnicas, dada la coincidencia de que matando ese tiempo, pues nos hemos asomado a la plaza del Ayuntamiento en el momento en que se producía una manifestación de las AMPAs de este municipio contra los recortes en educación. No le voy a preguntar acerca de lo que considera de estos recortes, pero sí le voy a preguntar precisamente porque usted lo ha mencionado, educación, sanidad, ese tipo de competencias que evidentemente han creado diferencias bastante grandes, por no decir abismales a veces, en todos estos aspectos entre diferentes comunidades autónomas. Es fácil hacer llegar ese mensaje a la ciudadanía, hacer llegar el mensaje de esas diferencias y de esa necesidad en ciertas ocasiones en las que ya se ha comprobado o se comprueba que el sistema, en este caso de competencias a las autonomías, no funciona, el que la ciudadanía entienda que se le pueden devolver al Estado sin que se conciba esa mentalidad centralista a la que usted hacía referencia? Es muy sencillo. Explicarles eso a los ciudadanos es completamente fácil porque además es lo que piensan los ciudadanos. Y no hay más que ver los resultados. ¿El sistema educativo funciona? ¿Es mejor que hace unos años? Y la respuesta es claramente no, no es mejor.
Y no es mejor porque el profesor no tiene autoridad en el aula, por ejemplo. Y cuando hablo de autoridad no me refiero al concepto de autoridad en el sentido de disciplina, no, me refiero al respeto que debe tener la función docente. Y eso no existe. Cualquier persona considera, y lo hemos estado viendo en estas manifestaciones, los comentarios que se hacen a los profesores, total, para lo que ganan, total, para lo que hacen. Y yo comentaba y decía, bueno, pero no se da cuenta la gente la labor que representa el tener un centro educativo en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, lo que representa de desarrollo para la gente joven de esa ciudad. No se valora eso. La ciudadanía se da cuenta que cuando hay un informe como el informe PISA, los datos son demoledores. Pero es que son más demoledores en aquellas comunidades autónomas que han apostado, por ejemplo, por la enseñanza en otra lengua que no sea el castellano y han discriminado el castellano. Es decir, hay elementos objetivos que demuestran que en el caso de la educación pues no funciona bien, y no funciona bien, por tanto hay que arreglarlo. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo hay 17 sistemas educativos en España, 17 sistemas absolutamente desquiciados. Por ejemplo, un profesor no puede recibir un curso de formación en una comunidad autónoma distinta a la que está. Un profesor no puede ir a otra comunidad autónoma porque resulta que depende de la lengua. Ahora leía, en el ratito este que he estado leyendo el blog de Gorka Maneiro, que es nuestro diputado en el Parlamento Vasco, precisamente con una propuesta que hace UPyD para que haya representación de los monolingües, de los castellanos en el País Vasco. Y entonces decía, bueno, es que el sistema educativo vasco impide que aquellos ciudadanos que solo hablan en castellano accedan a la toma de decisiones sobre el modelo educativo. Entonces eso, yo creo que cualquier ciudadano entiende muy fácilmente una cosa. Si yo me desplazo a cualquier lugar del territorio español, ¿tengo derecho a que mis hijos sean educados en la lengua en la que yo quiera o en la lengua para la que estén capacitados mis hijos? ¿Puedo decidir eso? Bueno, pues hay comunidades donde eso no se puede decidir, donde no tienen esa capacidad. Por lo tanto, yo creo que es un discurso que entiende muy bien el ciudadano, porque se gastan muchos recursos, se desperdician, se multiplican muchos recursos. Y una comunidad autónoma aprueba una cosa, y otra comunidad aprueba otra, y se aprueban unas leyes por allí, y al final lo que resulta es que los chicos no estudian lo mismo en los distintos lugares de España. Y la historia de España es diferente dependiendo del lugar en el que se estudia, y las matemáticas se estudian de forma diferente dependiendo de un sitio o de otro. Y eso yo sí creo que lo entienden los ciudadanos. Y las prestaciones económicas que se le da a los, en este caso a la ayuda al estudiante, también es diferente en una comunidad autónoma que en otra. Señor Cabrera, ¿es así? ¿Es cierto? Es decir, ¿realmente después se producen también ese tipo de diferencias en cuanto a prestación, no solamente a prestación del profesorado, sino también a prestaciones económicas que recibe el estudiante? Esto lo estamos viendo constantemente en todo el sistema político español. La prueba más palpable es, por ejemplo, el concierto vasco y el concierto navarro. Es decir, dos comunidades autónomas tienen un sistema de financiación distinto al resto de España. Es tan sencillo como eso. Reciben más dinero por el mismo servicio que en el resto de los ciudadanos. Pero es que, claro, en Cataluña ya piden lo mismo. Y después viene Extremadura y pide lo mismo. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque no se ha llegado a establecer el techo competencial. Y es lo que deberíamos, y nosotros lo hemos dicho desde el principio, que se establezca el techo de competencias al que todas las comunidades tengan derecho en igualdad de condiciones, pero que tengamos un sistema que sea igual para todos. Porque claro, ahora la comunidad autónoma aquí decide que no coge la ayuda de los ordenadores que da el Estado porque claro, tiene que poner la mitad y eso no le resulta rentable. Pero políticamente le resulta más rentable hacer un bonolibro que resulta que se hace para todos los ciudadanos sin tener en cuenta cuestiones que sean progresivas. Porque claro, aplicar una ayuda de forma indiscriminada a todos los ciudadanos, sin tener en cuenta cuestiones de renta, cuestiones del propio acceso, llegan a situaciones tan absurdas como que en Andalucía, cuando se hizo la entrega de estos ordenadores, en muchos centros no se podían dar a los alumnos porque no tenían garantías de que esos alumnos pudieran utilizarlos y pudieran custodiarlos. Y lo primero que se hacía era que se cogían esos ordenadores y se revendían automáticamente. Es decir, son ayudas que se van ofreciendo simplemente con una cuestión que es puramente política. Por supuesto que... Y luego, claro, llegan los recortes y ahora ya no sé. Quitamos el bonolibro, pero se lo quitamos a todos. Al que lo necesita y al que no lo necesita. En unas comunidades se regalan los libros, en otras comunidades no se regalan los libros. Es decir, yo creo que eso, de verdad, yo creo que el ciudadano sí ve claramente eso.
Y tiene que entenderlo. Vamos a hablar de financiación, pero no, aunque tenemos mucho tiempo para hablar de financiación, yo voy a hacer una pregunta, porque como voy a tener en otras ocasiones, en esta mesa me hablan muchas veces de la deuda histórica. Y yo a día de hoy todavía no sé lo que es. Creo recordar que hace unas semanas leía algo a propósito de esto, pero más o menos venía a decirme que era una falacia. Que eso de la deuda histórica alguien se lo inventó, es que esto de la deuda histórica y no lo tenemos que creer. Pues eso, sabe usted que hay formaciones políticas que prácticamente basan parte de su discurso en decir que a nivel local o a nivel autonómico no existe X dinero o no se puede contar con X dinero por culpa de la deuda histórica. ¿Existe la deuda histórica para UPyD o qué es esto? Vamos a ver, hay dos cuestiones con respecto a la deuda histórica que yo creo que son importantes. Primero, me imagino que lo de la deuda histórica hablamos por el tema de la financiación en la comunidad autónoma en Murcia. Bueno, hay una cuestión, se está utilizando el concepto de que el Estado no ha aportado en la comunidad autónoma murciana una cantidad de dinero, históricamente, porque ha habido un crecimiento en población que no se corresponde con el aporte económico que da el Estado. Vale, eso es cierto. Y es cierto, pero no se puede utilizar como argumento para decir que el problema ha venido de ahí, porque el problema es que se ha gastado el dinero que no se tenía. Si ese dinero no estaba, lo que no se podía hacer es seguir gastando como si viniera a venir, porque no ha venido. No sabemos si vendrá o no vendrá, pero el caso es que no está. El problema es que se ha gastado sin estar. Nosotros lo que decimos es que todos estos recortes que están haciendo ahora se podían haber evitado cuando, en el momento en el que las cosas iban bien, porque entonces ya no se acordaba nadie de la deuda histórica. Entonces nadie se acordaba de decir, bueno, vamos a guardar un poquito porque no sabemos si esto puede venir mal. Y es muy sencillo. En tu casa no puedes gastar. Yo no puedo gastar en mi casa más de lo que tengo. El Estado debería hacer lo mismo, la comunidad autónoma debería hacer lo mismo, no puede gastar más de lo que tiene. Negocia. Evidentemente todos tenemos derecho, ya digo, a recibir la misma cantidad de dinero. Que se hagan criterios por población y en Murcia le corresponde y hay una deuda pendiente en ese sentido. Luego yo también hablaré muy brevemente del tema de deuda histórica ya en conceptos de históricamente, si hay unos derechos, si no hay unos derechos. Yo creo que llevamos 30 y tantos años de vida democrática, 30 años de vida democrática entre unas cosas y otras, ¿no? Ya es momento de que entre todos se haga una especie de pacto constitucional, es decir, de acuerdo entre todos de cuáles son las normas y las reglas por las que nos vamos a gobernar durante los próximos 30 años. Sentarnos todos y decir, bueno, ni deudas históricas ni nada por el estilo. Hay unos derechos, hay unos ciudadanos, vivimos en un Estado que se debe vertebrar para que solucione los problemas de los ciudadanos y a partir de ahí se establezcan los criterios objetivos e iguales para todos, una financiación que sea igual para todos, un sistema fiscal que sea igual y común para todos. Lo que hay que hacer en vez de todas estas cosas es luchar contra el fraude fiscal, porque eso hará que los impuestos bajen. Lo que hay que hacer es que las administraciones públicas paguen a los proveedores, porque la verdadera política de empleo que debe hacer un municipio no es muchas veces esa política activa que consiste en formación de cursos o tal. No, la principal política activa tiene que ser pagar a los proveedores de la forma más rápida posible, porque tenemos que recordar que un pequeño empresario tiene durante años una deuda con un gobierno municipal, pero, por ejemplo, hay cosas tan absurdas como que tiene que pagar el IVA antes de cobrar. Entonces, no solamente tiene que hacer un servicio, no solamente compra un material, no solamente no le pagan, sino que es que encima tiene que pagar el IVA de todo eso. Es decir, hay cosas que debemos ponernos y debemos sentarnos los ciudadanos. Hablamos de la reforma de la ley electoral. Hay que hacer una reforma de la ley electoral. Cuando se decía la representación del 5%. En las elecciones. Eso tenía un sentido cuando inició la democracia, había muchos partidos, era un poco el concepto de intentar evitar el desgobierno absoluto. Pero hoy en día, con un sistema establecido democráticamente, yo creo que debemos avanzar hacia hacia el futuro. Pues hacia el futuro avanzaremos, si Dios quiere, pero lo haremos en sucesivos programas. Señor Juan Manuel Cabrera, muchísimas gracias. Volvemos a reiterar mis perdones por la tardanza, pero por supuesto nuestra invitación a que comparta esta nuestra mesa. Y a ustedes, señoras y señores, les invitamos a que sigan con nosotros aquí en la programación de Canal 6. Muy buenas noches y muchas gracias.